de Emory Jones, quien apoyó a Jay-Z en la cárcel solo para sentirse traicionado al final. No puedo explicar por qué no me habla ni por qué no hemos hablado. No puedo explicar por qué no me defendió. A DeHaven Irby, el hombre que una vez recibió una bala por él, y luego lo llamó traidor. A Diddy, ahora acusado de delitos federales que podrían destruirlo todo. Esto es lo que realmente le sucedió a los aliados más peligrosos de Jay-Z. Comencemos con... Nuestra primera historia es quizás la más trágica y controvertida de todas. DeHaven Irby, el amigo de la infancia que afirma haber introducido a Jay-Z en el mundo de las drogas. DeHaven, 6 meses mayor que Jay-Z, creció con él en el mismo edificio, en el mismo piso, en los Marcy Projects. Eran inseparables, más que amigos. Eran hermanos en todos los sentidos de la palabra. Según DeHaven, fue él quien enseñó a Jay-Z los entresijos de la vida en la calle, incluyendo cómo manejar los negocios y evitar riesgos. Trabajaron juntos a finales de los 80 y principios de los 90, transportando cocaína desde Nueva York a lugares como Trenton, Nueva Jersey y Maryland. Pero aquí es donde la historia se pone intensa. DeHaven afirma que una noche, durante un negocio de drogas en la parte alta de la ciudad, todo salió mal. Yo me encargaba de cualquier problema que tuviera. Si hay alguna duda razonable, cuando él se sienta aquí y te diga que mi hombre recibió un balazo en el barrio residencial, ese soy yo. Ese soy yo, con esta cicatriz de aquí arriba. Así que él nunca tuvo problemas en la calle. Si los negros le roban, yo voy a verlos. ¿Entiendes? Cuando voy a verlos, esos negros me tienen en el suelo con las armas, rodeándome con las armas apuntando a mi cabeza, detrás de él. Lo único que me salvó la vida es que realmente conocía a esos negros. Me perdonaron la vida. DeHaven recibió un disparo protegiendo a Jay-Z, recibiendo una bala en el costado durante una emboscada. Paró un taxi, le dio a Jay-Z las drogas y el dinero, y le dijo que fuera a buscar a su madre y se reuniera con él en el hospital. Este momento, según DeHaven, demostró su lealtad definitiva. Jay-Z incluso hizo referencia a este incidente en Dead President's Dunes, de su álbum debut Reasonable Doubt, rapeando sobre cómo su hombre recibió un balazo en el costado en un barrio residencial. Pero la verdadera traición llegó años más tarde. A principios de la década de 2000, DeHaven fue arrestado por cargos federales de tráfico de drogas. Afirma que durante su juicio, Jay-Z lo miró a la cara y le prometió su apoyo, diciéndole, «No te preocupes, hermano, yo te apoyo». Pero luego, según DeHaven, Jay-Z lo abandonó por completo, sin visitas, sin dinero para abogados, sin apoyo para su familia. «Mírame a la cara, ¿vale? Durante mi juicio, mírame a la cara y te digo, no te preocupes, hermano, yo te cubro». Y nunca más lo volví a ver. DeHaven luchó por su caso y ganó, venciendo los cargos sin cooperar con las autoridades. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. Regresó a casa y se encontró sin hogar y pasando apuros. Mientras que Jay-Z se había convertido en una de las mayores estrellas del hip hop. La disputa se intensificó cuando Jay-Z lanzó No Hook en 2007, con la frase «Que se joda DeHaven por ceder, por eso no nos hablamos», insinuando que DeHaven había delatado durante su juicio. DeHaven ha negado sistemáticamente estas acusaciones, afirmando en múltiples entrevistas que nunca cooperó y que no hay ningún documento que demuestre lo contrario. La situación se complicó aún más cuando DeHaven reveló que, tras su liberación, descubrió que Jay-Z se había asociado con Desiree Pérez, la exnovia de DeHaven de principios de los 90, que se había convertido en informante federal en un importante caso de drogas y más tarde en directora ejecutiva de Roc Nation. Hoy en día, DeHaven tiene 55 años y lleva una vida discreta, apareciendo en podcasts y dirigiendo una serie de Instagram llamada The Marcy Maid, para contar su versión de la historia. En recientes entrevistas de 2024, ha calificado a Jay-Z de cobarde y ha afirmado que la reconciliación es imposible, aunque dice que lo ha perdonado por su propia tranquilidad. Sean Diddy Combs. Ahora llegamos a la historia quizás más explosiva y actual de esta lista. Sean Diddy Combs, amigo y colaborador de Jay-Z desde hace mucho tiempo y compañero magnate que actualmente se enfrenta a algunas de las acusaciones más graves de la historia del hip hop.
Durante décadas, Diddy y Jay-Z han estado vinculados como dos de las figuras más exitosas que surgieron de las calles para construir imperios del entretenimiento. Estamos en 2020 y es diferente a cuando era 2016. Ya saben, el juego se ha elevado. Como podemos ver, no se escatima en gastos. Tuvimos un almuerzo de multimillonarios negros. Su relación se remonta a finales de la década de 1990, cuando ambos se estaban consolidando no solo como artistas, sino también como magnates de los negocios. Colaboraron en canciones, co-presentaron eventos del sector, y se les veía juntos con frecuencia en fiestas y reuniones. Su vínculo parecía inquebrantable. Dos chicos de Brooklyn, Harlem, que habían conquistado la industria musical y creado marcas valoradas en miles de millones de dólares. Eran copropietarios de empresas, asistían a las celebraciones del otro y presentaban un frente unido como la excelencia negra en el mundo del entretenimiento. Pero en septiembre de 2024, todo cambió. Diddy fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual, extorsión y coacción relacionados con lo que los fiscales denominaron fiestas freak off, que se remontan a 2008. La acusación pintaba un panorama inquietante, en el que Diddy supuestamente utilizaba su poder e influencia para coaccionar a mujeres a realizar actos sexuales bajo los efectos de las drogas, a menudo grabados sin su consentimiento. Se declaró inocente, pero las pruebas parecían abrumadoras, con más de 100 acusadoras que presentaban historias similares. Luego llegó la bomba que implicaba directamente a Jay-Z. En diciembre de 2024, se modificó una demanda civil para acusar tanto a Diddy como a Jay-Z de violar a una niña de 13 años en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards de 2000. La demandante anónima, representada por el abogado Tony Buzbee, afirmó que fue engañada por un conductor de limusina, drogada y luego agredida por ambos hombres mientras una celebridad femenina no identificada observaba pero no intervenía. La respuesta de Jay-Z fue inmediata y contundente. Negó por completo las acusaciones, calificándolas de atroces y acusando a Buzbee de extorsión y chantaje. Su abogado, Alex Spiro, presentó una contrademanda alegando que Buzbee había exigido un acuerdo para mantener la demanda en secreto, lo que Jay-Z rechazó, afirmando que nunca aceptaría acuerdos por acusaciones falsas, ya que eso solo fomentaría más acusaciones falsas contra famosos. Jay-Z enfatizó que nunca había sido amigo íntimo de Diddy, a pesar de sus apariciones públicas juntos. Diddy sigue bajo custodia federal a la espera de juicio por los cargos penales originales. Mientras tanto, Jay-Z ha tratado de distanciarse públicamente, y su abogado ha declarado en entrevistas que, a pesar de décadas de amistad pública, no son amigos íntimos. Una afirmación que a muchos les cuesta creer, dada su historia documentada de colaboraciones, fiestas y negocios juntos. Emory Vegas Jones. Ahora, aquí hay una historia con un final diferente. Una que muestra lo que sucede cuando la lealtad es mutua. Emory Jones, apodado Vegas por su estilo llamativo, conoció a Jay-Z alrededor de 1989, durante sus días de apogeo en Brooklyn y Nueva Jersey. Estaban metidos de lleno en el tráfico de cocaína, con Jones encargándose de la logística y la distribución junto a Jay-Z. ¿Quién es Emory Jones? ¿Quién es Emory Jones? Un alma humilde. Eso es lo que soy. Es un alma humilde que casualmente tuvo un gran mejor amigo y hermano llamado Jay-Z como parte de la historia. Jay-Z idolatraba la perspicacia empresarial y la lealtad de Jones, y se refería a él en canciones como Allure, como una figura que ejemplificaba tanto las recompensas como los peligros de la vida en la calle. Jones formaba parte del círculo íntimo de Jay-Z cuando éste se pasó a la música, aportando esa credibilidad callejera crucial a las primeras iniciativas de rock a fela. Pero a diferencia de la historia de The Haven, esta da un giro muy diferente. A principios de la década de 2000, Jones fue arrestado por cargos federales de tráfico de drogas relacionados con la distribución de cocaína. En 2003, fue condenado a aproximadamente 16 años de prisión, que cumplió en centros como la FCI Fort Dix. Ahora bien, aquí es donde la historia diverge drásticamente de la experiencia de The Haven. Jay-Z demostró una lealtad poco común durante todo el encarcelamiento de Jones.
Durante el tiempo que Jones pasó entre rejas, Jay-Z lo visitó en múltiples ocasiones, envió ayuda económica a su familia e incluso hizo referencia a su difícil situación en sus letras para mantener vivo su nombre. No se trataba solo de palabras. Jay-Z mantuvo literalmente el nombre de Jones relevante en la cultura mientras estaba encerrado, asegurándose de que, cuando volviera a casa, hubiera oportunidades esperándolo. Jones ha hablado abiertamente de esto en entrevistas, diciendo que las acciones de Jay-Z durante sus momentos más oscuros demostraron que era sólido y que su vínculo era inquebrantable. Esta lealtad no era solo emocional, sino práctica y transformadora. Cuando Jones fue liberado alrededor de 2019, tras beneficiarse de reformas en las sentencias y buen comportamiento, no volvió a casa sin nada. En cambio, fue inmediatamente incorporado a la familia Roc Nation. Hoy, con alrededor de 55 años, Emory Jones prospera como director de la división de ropa de Roc Nation. Ha lanzado colaboraciones increíblemente exitosas, incluida una asociación con Puma, que dio como resultado su propia línea de zapatillas en 2023, algo casi inaudito para alguien que no es deportista ni artista. Su trabajo hace hincapié en temas como la redención, las segundas oportunidades y apostar por uno mismo, que es literalmente el nombre de su proyecto insignia, Notorious B.I.G. Cuando hablamos de los colaboradores más importantes de Jay-Z, tenemos que mencionar a The Notorious B.I.G., cuyo nombre real era Christopher Wallace, una de sus primeras y más influyentes conexiones en el hip hop. Biggie y Jay-Z eran ambos nativos de Brooklyn, que intentaban triunfar en el mundo del rap a principios de la década de 1990, y su relación era compleja, en parte amistad, en parte rivalidad, pero siempre respetuosa. Colaboraron en la legendaria canción Brooklyn's Finest del álbum debut de Jay-Z, Reasonable Doubt, en 1996, una canción que mostró las habilidades líricas de ambos y consolidó su estatus como dos de los mejores de Brooklyn. Incluso había planes para que formaran un supergrupo llamado The Commission, junto con otros raperos de primer nivel, lo que habría sido uno de los grupos más formidables de la historia del hip hop, dada su credibilidad callejera y su talento. Sin embargo, su relación no estaba exenta de tensiones. A medida que sus carreras se aceleraban, surgieron rumores de competencia y fricciones subyacentes. Biggie ya era una superestrella con Bad Boy Records, mientras que Jay-Z seguía luchando con su sello independiente, Roc-A-Fella. Algunas versiones sugieren que su relación había comenzado a deteriorarse por cuestiones territoriales y la competitividad natural de dos machos alfa que se disputaban la corona del mejor rapero de Nueva York. Entonces se produjo la tragedia que sacudió al hip hop hasta sus cimientos. El 9 de marzo de 1997, Biggie fue asesinado a tiros en un tiroteo desde un coche en marcha en Los Ángeles, al salir de una fiesta de los Soul Train Music Awards. Tenía solo 24 años, estaba en la cima de su carrera y su álbum Life After Death estaba a punto de salir al mercado. El asesinato se produjo en medio de la infame disputa entre el rap de la costa este y el de la costa oeste, que ya se había cobrado la vida de Tupac Shakur 6 meses antes. Fue como si pasara de la sorpresa a la incredulidad. No podía creerlo. Acababa de hablar con él por teléfono. Ni siquiera sabía que estaba en el club pasándoselo en grande. Y de repente, ya sabes, simplemente no podía ser, ¿entiendes? El asesinato sigue sin resolverse oficialmente, aunque abundan las teorías que lo relacionan con rivalidades entre Death Row Records, Suge Knight, y la continua disputa entre ambas costas que se había vuelto mortal. Lo que lo hizo aún más trágico fue que Biggie había viajado a Los Ángeles para promover la paz y su nuevo álbum, sin buscar problemas. Fue emboscado en un semáforo en rojo, recibió múltiples disparos y murió poco después en el Cedars-Sinai Medical Center. Para Jay-Z, la muerte de Biggie fue un momento crucial. Ha rendido homenaje a Biggie en numerosas ocasiones en su música, honrando su legado y reconociendo su conexión. Pero siempre ha habido especulaciones sobre el papel de Jay-Z, o la falta del mismo, en la disputa entre el este y el oeste. Algunos se han preguntado si podría haber hecho más para evitar la escalada, mientras que otros han sugerido que se benefició de la muerte de Biggie al llenar el vacío dejado por el rey de Brooklyn.
Calvin Klein Bacote. Para profundizar en el pasado de Jay-Z, tenemos que hablar de Calvin Bacote, conocido como Klein, un nombre que quizá no les suene a los fans ocasionales, pero que era absolutamente legendario en el Brooklyn de los años 80. Klein no era un simple traficante, sino un famoso capo de la droga al que Jay-Z admiraba como a un hermano mayor y mentor en el mundo del AMPA. A partir de 1989, Jay-Z comenzó a trabajar bajo la tutela de Klein, aprendiendo las complejidades de ampliar operaciones y evadir a las autoridades. La operación de Klein era enorme e incluía atracos y distribución de cocaína a gran escala antes de que se uniera al joven Sean Carter. La relación fue tan impactante que Jay-Z inmortalizó a Klein en varias canciones, siendo las más famosas Allure, en la que rapea sobre ir de copiloto en el BMW Serie 5 verde de Klein, y December 4th, en la que retrata a Klein como un símbolo de la naturaleza adictiva de la vida en la calle. La influencia de Klein en Jay-Z fue más allá de las tácticas de tráfico de drogas. Representaba un estilo de vida, un nivel de éxito en las calles que parecía inalcanzable en aquella época. Klein enseñó a Jay-Z a presentarse, a comportarse como un jefe incluso cuando la policía estaba al acecho. El propio apodo Klein era un guiño a la marca de diseño Calvin Klein, lo que reflejaba su elegante comportamiento y su enfoque del juego. Todo tenía que quedar bien, todo tenía que estar calculado. Pero como tantos otros en esa época, el imperio de Klein acabó derrumbándose en la década de 1990. Se enfrentó a múltiples arrestos y finalmente fue condenado por delitos relacionados con drogas y armas, lo que le llevó a cumplir una pena de prisión que duraría más de una década, a partir de 1994. Durante una redada en particular se afirma que Jay-Z estaba supuestamente presente, pero logró escapar de los cargos, y algunos sugieren que Klein asumió la culpa para protegerlo, aunque esto nunca se ha demostrado de forma definitiva. Lo interesante de la historia de Klein, en comparación con otras de esta lista, es que no alberga el mismo nivel de resentimiento. Tras salir de prisión a mediados de la década de 2000, Klein pasó a dedicarse a trabajos legítimos, apareciendo en documentales y concediendo entrevistas sobre su vida pasada. Incluso tuvo una breve incursión en la actuación, incluyendo un papel en la película de 2002, Paid in Full, que dramatizaba la época que todos ellos vivieron. En sus entrevistas, en particular en una detallada serie de Vlad TV de 2014, Klein habla de su asociación con Jay-Z con orgullo en lugar de amargura. Elogia la inteligencia y la perspicacia empresarial de Jay-Z, reconociendo que, incluso entonces, se podía ver que Sean Carter estaba destinado a algo más grande que las calles. Klein ha señalado que los peligros del juego, la amenaza constante de violencia, encarcelamiento o muerte, hicieron que su estancia entre rejas se sintiera como una bendición disfrazada, ya que, en última instancia, le salvó la vida. Kareem Biggs Burke. Ahora entramos en la parte empresarial de los socios de Jay-Z, y Kareem Burke, conocido como Biggs, representa una de las colaboraciones más importantes de la historia del hip hop. Biggs era uno de los socios comerciales más cercanos de Jay-Z y cofundó Roc-A-Fella Records en 1994, junto con Jay-Z y Damon Dash. Pero antes del imperio musical, Burke tenía su propia reputación en las calles. Biggs se dedicaba al tráfico callejero con Jay-Z y, lo que es más importante, aportó el capital inicial procedente de las ganancias de la droga para lanzar el sello discográfico. Su reputación mortal se debía a su papel discreto pero influyente en el tráfico de cocaína a finales de los años 80 y principios de los 90. Aunque no era tan llamativo como otros, las conexiones callejeras y el sentido empresarial de Biggs lo convirtieron en una pieza clave para financiar las primeras iniciativas, como la marca de ropa Rocawear, que acabaría convirtiéndose en una marca multimillonaria. Durante años todo parecía perfecto. Roc-A-Fella se convirtió en uno de los sellos independientes más exitosos del hip hop, lanzando álbumes clásicos y construyendo un imperio que se extendía mucho más allá de la música. Pero el pasado de Biggs acabó por pasarle factura de forma contundente. En 2010, Biggs fue arrestado como parte de la Operación Green Venom, una investigación federal a gran escala dirigida contra una red de tráfico de marihuana que abarcaba varios estados.
No se trataba de una operación de poca monta, sino de una sofisticada red que movía cientos de kilogramos de marihuana a través de las fronteras estatales. Burke se declaró culpable de conspirar para distribuir más de 100 kilogramos de marihuana y fue condenado a 5 años de prisión federal en 2012. Lo que ocurrió durante esos 5 años es realmente notable. Burke cumplió su condena en centros como USP Canaan y aprovechó su encarcelamiento para reflexionar profundamente sobre sí mismo. Encontró la religión, entregó su vida a Cristo y cuando participó en un ama de Reddit en 2017, tras su liberación, habló abiertamente sobre su transformación espiritual y las lecciones que aprendió entre rejas. Liberado en 2016, Burke buscó inmediatamente distanciarse del drama que había azotado a Rockefeller. En múltiples entrevistas de 2025 en plataformas como Drink Champs, aclaró algo crucial. La ruptura de 2004, cuando Jay-Z vendió Rockefeller a Def Jam, no fue en realidad una ruptura hostil como la habían retratado los medios de comunicación. Según Biggs, fue una salida planificada que tenía sentido desde el punto de vista empresarial en ese momento, aunque la ejecución y las consecuencias crearon tensiones. Hoy, a sus 50 años, Biggs se ha reinventado por completo. Se centra en la filantropía, ha lanzado una marca de moda de lujo y dedica una parte importante de su tiempo a asesorar a jóvenes emprendedores en negocios legítimos. Dame Dash. Cuando hablamos de los afiliados de Jay-Z, es imprescindible mencionar a Damon Dash, aunque no fuera estrictamente de la calle como otros de esta lista. Dame era un buscavidas en un sentido diferente. Tenía sus raíces en la cultura callejera de Harlem, pero su verdadero don estaba en los negocios y la promoción. Junto con Jay-Z y Biggs Burke, fundaron Rockefeller Records en 1995, y el espíritu agresivo y emprendedor de Dame fue fundamental para el éxito inicial del sello. Dame era el director general, la cara visible de la operación, el que hacía ruido mientras Jay-Z se centraba en la música. Consiguió acuerdos de distribución, negoció con discográficas más grandes y construyó la reputación de Rockefeller como una fuerza independiente que jugaba según sus propias reglas. Se expandieron al mundo de la moda con Rocawear y a la producción cinematográfica con Rockefeller Films, y parecían imparables a finales de los 90 y principios de los 2000. Pero empezaron a aparecer las primeras grietas. Los problemas comenzaron alrededor de 2004, cuando Jay-Z vendió su participación en Rockefeller Records a Def Jam y se convirtió en presidente del sello discográfico más grande. Dame se sintió traicionado, creyendo que Jay-Z había desmantelado esencialmente lo que habían construido juntos. Desde la perspectiva de Dame, Jay-Z eligió las grandes empresas estadounidenses en lugar de la independencia por la que habían luchado, y, lo que es peor, lo hizo de una manera que dejó a Dame y Biggs al margen. Las consecuencias fueron desastrosas y públicas. Dame acusó a Jay-Z de ser desleal y volverse corporativo, mientras que el bando de Jay-Z sugirió que el comportamiento errático y las malas decisiones empresariales de Dame hicieron que la ruptura fuera inevitable. Lo que siguió fueron años de críticas subliminales en entrevistas, en las que Dame se mostraba cada vez más crítico por sentirse utilizado y descartado una vez que ya no era útil para el ascenso de Jay-Z. Las cosas empeoraron económicamente para Dame. Se declaró en quiebra en 2015, perdiendo importantes activos y enfrentándose a múltiples demandas. Su relación con Jay-Z no solo le costó un socio comercial, sino que, en la práctica, le cerró las puertas a muchas oportunidades en la industria, ya que pocos querían ponerse en contra de alguien tan poderoso como se había vuelto Jay-Z. Hubo batallas legales por Rocawear, disputas sobre las grabaciones originales y una sensación generalizada de que Dame había sido sistemáticamente expulsado de todo lo que habían construido juntos. Recientemente, en 2024, Dame ha calificado a Jay-Z de despiadado en entrevistas, acusándolo de bloquear sus iniciativas empresariales y de utilizar su poder para asegurarse de que Dame no pudiera volver a resurgir. Ha hablado de cómo el equipo de Jay-Z supuestamente interfería en los acuerdos que él intentaba cerrar, de cómo las puertas se cerraban misteriosamente cuando la gente se enteraba de que él estaba vinculado a un proyecto y de cómo la industria lo vetó por orden de Jay-Z. Lance Rivera. Nuestra historia nos lleva a uno de los incidentes más impactantes y mejor documentados de la vida de Jay-Z.
el apuñalamiento en 1999 del ejecutivo discográfico Lance Rivera, en una fiesta en un club nocturno, un ataque que casi mata a Rivera, y que supuso la única condena penal de Jay-Z. El incidente ocurrió en una fiesta del Kit Kat Club para celebrar el lanzamiento del álbum Amplified de Q-Tip, el 9 de diciembre de 1999. Jay-Z ya era un artista con discos de platino, en la cima del éxito con Volume 2, Hard Knock Life, pero estaba a punto de lanzar Volume 3, Life and Times of S. Carter, y estaba paranoico con los piratas. Según los testimonios, Jay-Z sospechaba que Rivera estaba detrás de la piratería de su próximo álbum, lo que era devastador para los artistas en esa época anterior al streaming, ya que podía acabar con las ventas del álbum. Cuando Jay-Z vio a Rivera en la fiesta, la tensión se disparó inmediatamente. Lo que ocurrió a continuación se convirtió en una leyenda del hip hop. Jay-Z apuñaló a Rivera en el estómago y en la espalda, causándole heridas graves que requirieron atención médica de urgencia y puntos de sutura. La herida era tan profunda que podría haber sido mortal si hubiera alcanzado órganos vitales. Varias personas presenciaron el ataque y las cámaras de televisión captaron las secuelas, mientras Rivera era trasladado de urgencia al hospital. Jay-Z huyó inicialmente del lugar de los hechos, pero al día siguiente se entregó a la policía, acompañado de su abogado. Fue acusado de agresión y en un principio se declaró inocente, manteniendo que era inocente. Sin embargo, a medida que avanzaba el caso y se acumulaban las pruebas, incluyendo el testimonio de los testigos y la gravedad de las lesiones de Rivera, Jay-Z cambió su declaración en 2001 y se declaró culpable de agresión en tercer grado. Recibió 3 años de libertad condicional, la sentencia más leve posible que le permitió evitar la cárcel y continuar con su carrera musical. En sus memorias de 2010, Decoded, Jay-Z abordó el incidente, calificándolo de pérdida de control y expresando su arrepentimiento por haber dejado que sus emociones se impusieran a su juicio. Reconoció que el apuñalamiento fue un momento en el que la mentalidad callejera se impuso a su sentido empresarial, un recordatorio de que, por muy exitoso que se hubiera vuelto, las calles seguían formando parte de él. Fue una llamada de atención que podría haber descarrilado todo lo que había construido. Por su parte, Rivera sobrevivió y, finalmente, siguió adelante con su vida. Pasó a producir películas como The Perfect Holiday y a trabajar en la industria del entretenimiento, aunque el apuñalamiento siguió siendo un momento decisivo en la vida de ambos hombres. Curiosamente, en 2023, Rivera se retractó de su testimonio, afirmando que Jay-Z no fue, en realidad, quien lo apuñaló, y que él había asumido la culpa por otra persona, una afirmación que Nas ya había hecho en su tema Ether en 2001, sugiriendo que Jay-Z estaba protegiendo a otro miembro de su equipo. Rivera ha hablado de que finalmente perdonó a Jay-Z, diciendo que entendía la paranoia y la presión de esa época. Jaz-O, cuyo nombre real es Jonathan Burks, fue el primer mentor de Jay-Z en el hip hop, la persona que le dio su primera oportunidad real en el mundo del rap. Aunque Jaz-O no estaba tan involucrado en el mundo de la calle como otros de esta lista, su relación con Jay-Z es importante porque estableció un patrón que se repetiría a lo largo de la carrera de Jay-Z. Utilizar a las personas por lo que ofrecían y luego deshacerse de ellas cuando ya no eran útiles. A finales de la década de 1980, Jaz-O ya era un rapero consolidado en la escena underground y tomó al joven Sean Carter bajo su protección. Le dio a Jay-Z su nombre artístico, una variación del propio nombre de Jaz-O. Lo llevó de gira, incluyendo un viaje a Londres en 1988, y lo incluyó en sus temas para ayudarle a construir su reputación. Jaz-O enseñó a Jay-Z a desenvolverse en el escenario, a estructurar versos y, en esencia, a ser un rapero profesional más allá de las batallas de freestyle en las calles. Durante un tiempo, mantuvieron una estrecha relación. Jay-Z fue el animador de Jaz-O, aprendiendo el negocio mientras se daba a conocer al público. Pero a medida que las habilidades de Jay-Z se desarrollaron y surgieron oportunidades, la relación comenzó a cambiar. A mediados de la década de 1990, cuando Jay-Z cofundó Roc-A-Fella Records, básicamente dejó atrás a Jaz-O sin llevarlo consigo. El punto de ruptura específico no está claro, pero es probable que tuviera que ver con los negocios y el ego. Jaz-O
se sintió menospreciado, creyendo que Jay-Z le debía más por su apoyo y mentoría iniciales. Desde la perspectiva de Jay-Z, había superado a Jaz-O y no le debía su carrera solo porque hubieran trabajado juntos años atrás. La tensión se fue acumulando durante años antes de estallar públicamente. A mediados de la década de 2000, Jaz-O lanzó varias canciones dirigidas a Jay-Z, entre ellas Get Ya Proper Paper y Love Is Lost, en las que lo acusaba de ser desleal y de olvidar de dónde venía. Las canciones eran ataques personales muy duros que detallaban su historia y sugerían que Jay-Z lo había utilizado como trampolín. Jay-Z, como era habitual en él, no respondió directamente con música, sino que dejó que su éxito hablara por sí mismo y trató los ataques de Jaz-O como algo que no merecía su atención. Lo que empeoró la situación para Jaz-O fue que tenía razón en cuanto a que lo habían olvidado. Jay-Z rara vez lo mencionaba en las entrevistas o le daba crédito por su influencia inicial, sino que se centraba en otras figuras cuando hablaba de su ascenso. Era como si esos años nunca hubieran existido. Un borrado que claramente dolió profundamente a Jaz-O. Hoy en día, Jaz-O sigue vivo y de vez en cuando lanza música, pero es una figura prácticamente olvidada en el hip hop, a pesar de sus legítimas contribuciones al desarrollo inicial de Jay-Z. Calvin Uncle Boss. Calvin, conocido como Uncle Boss, es otra figura que desempeñó un papel crucial, pero que ha sido borrada en gran medida de la historia oficial de Jay-Z. Uncle Boss era el tío real de DeHaven Irby y ya estaba establecido en Trenton, Nueva Jersey, cuando el grupo amplió sus operaciones allí a principios de la década de 1990. Mi tío Boss tenía ese aspecto de policía, ¿sabes? Así que le resultaba más fácil moverse por la autopista. ¿Entiendes lo que digo? La policía nos veía en otro coche, pero miraba a mi tío y decía: «Tío, este negro parece policía. Sigue adelante». Simplemente tenía ese aspecto de policía. El papel del tío Boss era específicamente logístico y basado en el transporte. Como tenía lo que DeHaven describía como un aspecto de policía, lo que presumiblemente significaba que parecía pulcro, profesional y nada amenazante. Era perfecto para transportar el producto por la interestatal sin levantar sospechas. La banda operaba desde la casa de la tía de DeHaven en Trenton, donde ya vivía el tío Boss, creando una operación familiar que proporcionaba un nivel de confianza y seguridad crucial para sus actividades. Esta era la misma casa donde Jay-Z acabaría viviendo durante largos periodos, pasando de fines de semana a semanas hasta convertirse prácticamente en un residente permanente hasta que se dedicó por completo a la música. DeHaven se ha referido a él como uno de los reyes silenciosos, personas que desempeñaron papeles cruciales, pero que nunca recibieron reconocimiento ni agradecimiento por sus contribuciones. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.